Dos, uno. Hola, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Estamos en un programa más de Gap de Oro Radio Web. Hoy estaremos hablando sobre salud y educación. Tenemos nuestros invitados del día de hoy, la licenciada en educación, en ciencias de la educación, perdón, Cintia Lisbeth Hernández Ruiz, bienvenida. Gracias. Y nuestro pedagogo de cabecera, el LIC en Pedagogía, Job Rodríguez Díaz. Gracias. Obviamente está aquí también con nosotros nuestra anfitriona, directora y fundadora de GAP de Oro, Centro de Atención Neuropsicológica, la licenciada en Psicología, Aranzazú Castel de Oro. Hola, ¿qué tal? Linda tarde, noche. Pues bueno, vamos a empezar con el tema del día de hoy. No sin antes recordarles que pueden contactarnos de manera directa a través de Twitter en @gapdeoro. En todas nuestras redes sociales, de hecho, estamos como Gap de Oro, Facebook, Instagram, TikTok. Y también pueden mandarnos preguntas, comentarios y demás de manera directa e inmediata a través de nuestro WhatsApp, que es el 5621 60 62 77. Repito, 5621 60 62 77. Pues bueno, vamos a empezar. No sé, Rox, ¿quieres tomar la palabra para que iniciemos con las situaciones del día de hoy? Ok. Bienvenidos, Job, Cintia. Durante mucho tiempo en la experiencia como profesional llegan al consultorio papás y mamás y tutores, también el tío, la tía, los abuelitos, que están a cargo de chiquitos desde preescolar y primaria, más que nada. Angustiados por la situación del COVID, mencionan que a sus chiquitos se estresan. Ellos le echan la culpa a los maestros, que les exigen mucho, que están de malas, que se estresan, y obviamente situaciones fuera de nuestro control, como el internet, cuando es a distancia y cuando ya que están regresando al aula, situaciones de el simple hecho de que no lo abraces, no le compartas. Y pues precisamente por esta situación se nos ocurrió realizar este programa con el tema del impacto del COVID en docentes, en alumnos y también en los padres de familia. Y también cómo le hacen ustedes como docentes para mantener ese equilibrio mental, emocional, porque pues no nada más son docentes, ¿no?, de profesión, sino también son madres, padres, hermanos, tíos, algunos abuelos, novios, esposos, y equilibrar o balancear la esfera personal, laboral, familiar, pues sí es todo un show, y más ahorita con el COVID. ¿Qué me pueden platicar al respecto? Ok, bueno, pues primero que nada, buenas noches a todos. Me siento muy feliz por estar aquí con ustedes, emocionada y nerviosa también, ¿no? Es válido decir. Pero bueno, pues con toda la actitud para expresarles de cierta forma nosotros como docentes las emociones que estamos viviendo, ¿no?, que podemos ver reflejadas en nuestros alumnos y también en nuestros padres de familia, ¿no?, que a veces son emociones que a veces nos sobrepasan, ¿no?, y que no tenemos esa inteligencia emocional que en este momento nos están solicitando las autoridades, y que los docentes estamos viviendo esa fase, ¿no?, de saber por dónde o cómo podemos apoyarnos o conocer más de esta inteligencia emocional ante esta situación de COVID, ¿no? Sabemos también que, bueno, pasamos año y medio aproximado ya en casita, los alumnos también vienen con esa idea, los papás también vienen con esa idea, entonces vienen de una situación en donde estando en su casa pues se sentían seguros, ¿no? Se sentían o se sienten aún así. Hay algunos papás que siguen teniendo o pidiendo la educación en línea porque tienen, ¿no?, esa seguridad
de decir mi hijo está seguro, mi hijo no se va a infectar de cierta forma por este virus COVID-19. Y bueno, pues aún así nosotros como maestros tenemos, ¿verdad?, que dar esa apertura de que los niños en línea se sientan igual emocionalmente seguros, ¿no? Es difícil, eso es muy cierto. Y mucha responsabilidad, ¿no? Así es, difícil y estresante de cierta forma, porque nosotros docentes, ya que estamos en presenciales, pues estamos viviendo lo que es la preocupación, ¿no? Por decirles a los chicos, que traten de cuidar la distancia, ¿verdad? Que traten de ponerse el cubrebocas, de estar desinfectándose las manos. Estresante de cierta forma también porque si bien pues nosotros docentes también somos humanos, ¿no? Y también pasamos ese estrés de tratar de en los peores casos, ¿verdad? Que no, esperemos que no, pues contagiarnos, ¿no? También obviamente por nuestras familias, obviamente también nos tenemos que resguardar y tomar esas medidas necesarias. Y también angustiante como padres de familia, ¿no? De cierta forma, porque al final sabemos que estamos dándoles a nuestros tesoros de nuestras casas, a los docentes, para que pues tengan las mejores medidas dentro de los centros educativos y que puedan pues llevar una educación íntegra, ¿no? Que puedan los chicos volver a desenvolverse, ¿no? Con sus compañeros y volver a tener ese aprendizaje presencial, ¿verdad? Que como decía algunos compañeros docentes, que ya también extrañábamos, ¿no? De cierta forma somos humanos, tenemos que relacionarnos y bueno, pues todo eso también es algo agobiante, estresante, porque la comunicación con un docente u otro, pues también tenemos que tener esa distancia, ¿no? Pero bueno, también es bonito, es satisfactorio volver a estar otra vez en las clases presenciales y creo que esto del estrés en docentes viene de la mano con lo que va a ser la inteligencia emocional, ¿no? En la forma en la que nosotros como docentes o como profesionales podemos prevenir esta ansiedad, este estrés y poder mejorar ese rendimiento en el trabajo y también aún dando este rendimiento mejor como docentes, pues obviamente los alumnos van a dar un rendimiento académico mejor, ¿no? Ok, ¿algo que decir, compañero? Creo que a lo largo de la pandemia se vieron muchas cosas afectadas, pero no cabe duda que una de ellas fue la educación. Como bien lo dice mi compañera, el ser humano es un ser sociable y al final del día necesitamos interactuar con alguien más para poder desarrollarnos de forma satisfactoria en el entorno que sea. Actualmente se puede llegar a ver mucho eso dentro de las aulas y que sin duda alguna, aunque lleguemos a descuidar un poco a los alumnos que tengamos a la distancia, estamos conscientes de que todo este trabajo se está llevando a cabo por partes. ¿Cuál es la principal dificultad de trabajar en un sistema híbrido? Es decir, ¿realmente es tan sencillo como lo escucho en este momento el decir, pues tengo algunos a distancia, tengo algunos en presencial? No, es todo un desafío, porque sabemos que en un centro de trabajo existen las dos partes opuestas que estás comentando, las partes opuestas en las que los papás pues siguen en línea, por como lo decía hace un rato, ¿no? Tener a sus hijos resguardados. Y también como maestros pues darles esa atención, ¿no? Nuestra principal labor es dar esa atención, el ayudar a los alumnos a cumplir con sus aprendizajes. Es un reto, puesto que también tenemos que dividir nuestros tiempos, ¿no? Como docentes tenemos que dividir ese tiempo para poder mandar trabajos, para poder retroalimentar los trabajos que nos están enviando los alumnos y de cierta forma pues que también podamos nosotros medir, ¿verdad?, el conocimiento que se están llevando. Sí es muy difícil, es difícil también porque dentro de nuestros horarios tenemos que dar también un poquito de nuestro horario personal para poder revisar trabajos, ¿no? Poder calificarlos, registrarlos y que esos trabajos en línea, en mi caso, por ejemplo, que me los están entregando las mamitas presencial,
pues tengo que rectificarlos, decirle dónde estuvo el fallo, ¿no? Y que la mamá o el padre de familia esté consciente de dónde el alumno está fallando o no teniendo ese aprendizaje. Y por parte del presencial, pues también es todo un reto, ¿no? Porque de repente teníamos lo que era la forma de trabajo de grupo 1, grupo 2, ¿no? Que no, lo llevaban varios centros de trabajo trabajándolo, vaya la redundancia, y eran tener que repetir conocimientos, ¿no? Un día, el día lunes, ya dimos con un grupo unos conocimientos y el día martes otra vez, ¿no? Entonces es un desafío también, pues grande, porque no se avanza con contenidos de cierta forma, porque vimos el rendimiento académico que estuvo, pues un rezago fuerte, ¿no? Donde los chicos, por ejemplo, los de último grado de sexto grado, tercero, de secundaria, licenciaturas, pues se ve ese rezago académico, puesto que no tienen los conocimientos, ¿no? Para poder dar el paso siguiente al nivel educativo que sigue, ¿no? Entonces es todo un reto tratar de balancear, ¿no? Esas deficiencias que están teniendo ahorita estos chicos, y sigue siendo nuestro reto, y creo que mientras la pandemia siga, esta situación de COVID-19 siga, va a ser un reto, y siendo que aunque no haya un virus, también teníamos nosotros como docentes ese reto, ¿no? Ese reto que manejábamos alumnos con rezago educativo, y pues esa era nuestra labor, ¿no? Darle la atención a estos alumnos con rezago educativo y tratar de apoyarlos en lo que más se podía. Okay. Yo la verdad admiro a los docentes desde preescolar, primaria, secundaria y los demás grados, ¿no? Por varias razones, pero hay una en especial donde marco mucho la importancia que todo lo que están mencionando ahorita, y todavía todos los temas, situaciones que como papá, padre de familia no conoce, como dices, es un reto, ¿no? Es vocación. Pero aparte, aumentar la responsabilidad de esta inteligencia emocional en ustedes mismos, y el poder manejar ciertas situaciones en sus alumnos ya presencial, la verdad sí los admiro, porque pues a pesar de que son unas personas con ciertos conocimientos, pues en psicología o en inteligencia emocional o todo ese tipo de cosas emocionales, psicológicas, pues no lo tienen, ¿no? Que quizás sí faltaría esa parte, ¿no? Pero ¿cómo tú, cómo manejas esa situación? ¿Te ha pasado? Cuéntanos una experiencia. ¿Te ha pasado alguna situación que un alumnita, porque estás en primaria, ¿no? Llegue con una crisis emocional o alguna situación que se desborde emocionalmente? ¿Te ha pasado o no? Porque sí ha pasado el típico que escuchas en línea, ¿no? Que la mamá ya lo regañó y lo sobajó y le dijo un montón de cosas, pero como tal, un niño que entre en crisis, ¿te ha pasado esa experiencia? No, ni virtual ni presencial, pero sí tengo en caso en línea uno de mis alumnos que es la mamá que me comenta que sí, definitivamente el niño en pensar en regresar ahorita, en estos momentos a presencial, lo pone mucho de nervios, ¿no? Es un pequeño que, bueno, le comentaba aquí en Gap de Oro, nuestro centro de atención neuropsicológico, da esa atención, ¿no? Apoya esa parte donde los chicos, pues, apoyamos, en ayudar a controlar esa emoción. Repito, cierta forma presencial o en línea no me ha pasado, pero sí está el caso de una mamita que comenta ese estrés que está viviendo, porque es un estrés de volver a imaginarse que tiene que llegar y tener que compartir, ¿no? De cierta forma una distancia con otra gente, y sabemos que pues nuestros salones de
los centros de trabajo en escuelas públicas, pues sí son de bastantes alumnos, ¿no? Es una matrícula grande, la que casi siempre se maneja, entonces esa parte de la aglomeración a él sí le aturde un poco. Esa es una de las razones por las que él sí de plano, la mamita y él, sí no regresarían. No Sí, regresarían. y muy probablemente la gente con la que convive el niño le está pasando está transmitiendo ese miedo, lo que se le llama resonancia límbica. Gracias, Cintia. Job, te hago la misma pregunta. ¿Te ha tocado alguna situación donde haya alguna crisis emocional de alguno de tus alumnos y te haya tocado vivir? Sí, recientemente hubo una situación de un chico en la que supuestamente uno de sus compañeros lo estaba molestando y él primeramente decidió agredirlo físicamente con un lápiz y dado a que el otro chico no se dejó, su mejor solución de él fue el querer ahorcarse con su mismo suéter. Entonces, la mera verdad, desconozco cómo sería el tratamiento debido a que no soy psicólogo, pero en todo caso mi recomendación sería asignarlo a alguno. Lo que sí se puede notar a primera vista es que no es el único que pasa por malos momentos dentro de las clases presenciales, porque al menos de cada grupo hay uno o dos chicos a los que les llaman definitivamente sin amigos. Y tú los puedes ver caminando solos, comiendo solos, y es preocupante porque no sabemos cómo fue su educación mientras todavía estábamos en línea o no sabemos la realidad que ellos vivan al llegar a sus casas. Y aún más, no sabemos el cómo sea el trato o la educación desde casa que se les impartió a ellos, porque obviamente hay juicios de valores en las que llegas a un límite y un límite de ellos es el querer suicidarse. Ok, y estás en escuela secundaria, ¿verdad? Estás hablando de un caso de eso, ok. Aquí podemos entender, y creo que no solamente es cuestión de los chicos de las escuelas, ¿no? Creo que a muchos se nos ha olvidado cómo es convivir. O sea, la convivencia es algo que bien mencionaban hace un momento, es algo muy social y el hecho de no poder tener interacción durante ya casi año y medio, creo que sí ha hecho, perdón, el caso de que no sabemos ya cómo es la forma de convivir con otras personas. Y obviamente quiero pensar que este caso que nos comenta Job, pues se ve completamente reflejado eso, ¿no? El niño quizá ya se le olvidó hasta lo que es interactuar con otro chico de su edad y prefiere estar solo o prefiere que no le digan nada. No sé, Job, si tú, bueno, dijiste creo que desconoces, ¿no? ¿Cuál fue la razón por la cual se agredieron? Pues a lo mejor el otro chico ni siquiera lo quiso agredir, pero en el afán de que tú ya estás solo o has estado solo durante año y medio, pues sí puede ser que haya algún detalle ahí donde dices, pues ya no sé convivir con el otro y todo lo que me diga me va a hacer sentir ofendido. Yo observo eso, ¿no? De las afueras de estos contextos. Eh, ¿Tienes alguna pregunta, Rox? Porque Sí, están llegando ya algunas preguntitas. sí. Una pregunta de Fer. Quien me la quiera contestar, o los dos me la contestan, dice, ¿cuál es su opinión de acuerdo a la educación a distancia o por internet en México? Pues bueno, si bien es cierto que la educación a distancia nunca se va a poder comparar con una clase presencial, creo que la mayoría de las instituciones ha tratado de realizar las adecuaciones necesarias como para que se pueda comparar. Realmente el decir que es solo en México la educación a distancia que está mal sería una mentira, porque no solo nosotros pasamos por una pandemia, no se encerró todo aquí en México. Entonces, realmente mi opinión es que dependiendo de la institución, fueron las ganas de querer hacer algo, porque obviamente existió esa apertura, al menos en el carácter universitario, en el que si tú no contabas con conexión a internet o en tu domicilio no llegaba la luz diario, existía la posibilidad de que tú fueras al plantel a tomar tus clases en línea. Entonces, creo que la labor a distancia dentro de México no fue únicamente docente, sino que fue un trabajo colaborativo de ambos. ¿Ok?
Liz. Así es, estoy muy de acuerdo con Job. Es correcto lo que acaba de comentar. Y bueno, pues dentro de todo lo que es lo de la educación a distancia y en línea, también nos ayuda a que creo que sí fue buena, de cierta forma, porque no tanto los alumnos, o más bien, no solo los alumnos fueron los que aprendieron, ¿no? También nosotros como docentes aprendimos. Aprendimos desde manejar diferentes plataformas, ¿no? Aprendimos desde quitarnos ese, ¿cómo se le puede llamar? Miedo. Ese miedo, ¿no? Ese miedo de manejar una plataforma, de dar una clase por Zoom que era todo un rollo para un maestro, ¿no? Porque sabíamos que estábamos ya dentro de las casas de los alumnos, ¿no? El saber que teníamos que ir planeando nuestra clase, el saber que había diversas actividades, plataformas, ¿no? Que podríamos también ocupar, creo que fue de cierta forma un cambio y un cambio bueno. Yo lo veo como bueno, lo veo como positivo porque muchos aprendimos, muchos también los alumnos que sabemos que en nuestro caso en primaria, sabemos que hay alumnos que manejan las plataformas súper bien, ¿no? Que son niños tecnológicos actualmente y que saben manejar muy bien toda esa tecnología que a veces uno como docente no está como que mucho o arraigado a esa parte de la tecnología, ¿no? Y sabemos que hay compañeros grandes ya, maestros grandes, que también tuvieron esa abrumación, ¿no? De saber, y ahora cómo me voy a comunicar con mis alumnos, ¿no? Y ahora tengo que comprar a lo mejor otro dispositivo, y ahora tengo que integrar internet en mi casa, porque tengo que llegar a mis alumnos, ¿no? Entonces, toda esa parte fue, creo yo, y lo veo enriquecedora porque aprendimos y seguimos aprendiendo, ¿no? Nadie nos dijo que este panorama iba a llegar y bueno, pues creo que también es bueno. Y obviamente en el salón ya presencial sabemos que ya estaba como muy rutinario, ¿no? Sabíamos que había maestros que podían llevar sus clases con marcador, con GIS, y entonces ya daban una clase espectacular, ¿no? Y sabemos que también había maestros que ocupaban proyectores, ¿no? Y que podían hacer igual el manejo de aplicaciones ya en clases presenciales. Entonces, sí fue abrumador para todos, pero fue, creo yo que, respondiendo a la pregunta, creo que fue, eh, ¿cómo se le puede decir? Emocionante, fue de aprendizaje y pues creo que los seres humanos eso es lo que tenemos que hacer, crecer, ¿no? De cierta forma, con diversos aprendizajes. Creo que dijiste algo clave. El hecho, ¿qué te deja de aprendizaje esta situación? En lugar de enfocarnos en lo negativo, que bueno, evidentemente sí hay situaciones, el punto clave, el meollo del asunto es qué te deja de aprendizaje y enfocarse, redirigir la mente, la energía y la atención a lo positivo. Lo acabas de decir, ¿qué te dejó? Pues a lo mejor aprender a utilizar tecnología, las plataformas, apps y un sinfín de situaciones. Eso también lo vemos en consulta, en terapia psicológica. Una pregunta muy frecuente, ¿no? ¿Qué te deja de aprendizaje que puedes aprender de cierta tal o cual situación? Muy bien. Y quiero hacer una última pregunta. Sí, antes de que hagas la pregunta, Rox, vamos a recordar nada más el número de WhatsApp para que puedan enviarnos sus comentarios y preguntas. Es el 5621 60 62 77, repito, 5621 606277. Estamos recibiendo todas sus preguntas. Recuerden que estamos en vivo. Y ahora sí, Rox, te escuchamos. Otra pregunta dice: ¿creen que es realmente conveniente o seguro ya regresar a las aulas? Creo que esta pregunta es cortita, pero da mucho para hablar, hasta yo creo que otro programa. ¿Quién gusta contestar, chicos? Pues mira, realmente tú como padre de familia, dependiendo del grado educativo de tu hijo, puedes tomar la decisión que tú quieras en este momento y va a ser respetada, porque estás consciente de que tu hijo a distancia o en línea va a seguir recibiendo su educación.
pero aquí realmente entran juicios de valor y de importancia de las cosas. ¿Qué tanto te importa que tu hijo vaya a tomar clases o qué tanto te importa que tu hijo salga a una fiesta? Entonces, en eso recae esa pregunta totalmente, porque bueno, se podría decir que en cuanto a la escuela, al igual que en todos lados, no es un ambiente seguro. Incluso salir a la calle, salir a hablar con la vecina sigue siendo, de cierta forma, a pesar de la vacunación, inseguro, porque nunca sabremos si realmente nos podremos contagiar. Entonces, a mi punto de vista, entra el juicio de valor. Si realmente a ti te importa que tu hijo vaya a estudiar, le vas a dar la apertura de que lo haga. Pero, ¿y si no? Y si tú sigues con la misma frecuencia de decir, pero no importa que vaya a la escuela, y al siguiente día, no sé, te quieres ir de vacaciones o algún balneario donde sabes que seguramente vas a encontrar una conglomeración de personas, pues sería un poco hipócrita, por así decirlo. Entonces, esa es mi opinión. Realmente, si tú consideras que es seguro y mantienes todas las medidas de sanidad que nos han estado proporcionando, va a ser así. Así es, entra lo que es la parte del doble juicio, ¿no? Entonces, sí, yo concuerdo con Job. También como docentes, pues obviamente a nosotros se nos prepara, ¿no? De cierta forma los CTs son de cierta forma una fuente de información, ¿no? Donde nos dicen cuáles son las estrategias que tendríamos que llevar, ¿no? La distancia que se deben de tomar. Y aparte también considero que como padres también tenemos esa responsabilidad, ¿no? De este año y medio de ya haber educado a nuestros hijos, ¿no? De haberle dicho, no te quites el cubrebocas, ¿no? Ten la distancia con tu compañero. Entonces, de cierta forma, ya los alumnos saben, ¿no? Saben qué es lo que tienen que hacer y, y cómo cuidarse, ¿no? Entonces, ¿es seguro, es inseguro? Como lo dice nuestro compañero Job, nosotros no tenemos la esfera mágica, ¿verdad? Para saber si sí o no se va a infectar el alumno, pero creo que sí se puede tomar la medida, ¿no? Las medidas necesarias si el alumno sabe y es consciente de que acercándose al compañero sin cubrebocas puede ser contagiado, entonces él tendrá que tomar su decisión, ¿verdad? De tomar esa distancia. Si el compañero sabe que la abuelita, el primo o el tío de algún compañero, ¿verdad? Estuvo contagiado, entonces tendrá que tomar la distancia, ¿no? Y también ser conscientes como padres de familia, ¿no? Saber que si ya tuvimos algún familiar contagiado, exponer a nuestros hijos con ese familiar, ¿no? O no tener esa precaución o la atención de avisar el por qué no va a ir mi hijo, es también cuidar de todos, ¿no? Cuidar de su hijo, cuidar de los compañeros, cuidar del docente, cuidar de la comunidad educativa. Responsabilidad civil. Y justamente eso iba yo a preguntarles. ¿Sí ven un alto porcentaje de responsabilidad en ese sentido? Es decir, sí hay un alto porcentaje de gente que dice, maestro, mi hijo no va a asistir porque en casa hay COVID. No, él no tiene, pero preferimos aislarnos, ¿no? ¿Sí hay esos comentarios realmente o de plano no? Al menos por mi parte, realmente no hay ningún alumno que se acerque y te diga, ¿sabe qué, maestro? No voy a estar viniendo estos próximos días porque hay una situación así en mi casa. Lo que sí ha existido es que hay alumnos que recurren con justificantes y con recetas médicas ya establecidas en las que incluso por una gripe mínima se están aislando y están tomando su periodo de 15 días. Así es. Entonces, responsabilidad por parte de ellos y que seguramente la toman por haber vivido alguna situación complicada con este tema, sí existe. Así es, y sí, en mi caso también sí puedo observar que los papás por cualquier síntoma como dolor de garganta, cualquier situación, eh, obviamente ahorita como seguimos, como decíamos, con la educación en línea, pues tienen, ¿no? La opción o más bien esa herramienta de mandarnos un mensaje, ¿no? E informarnos.
y tienen esas precauciones. Entonces, de mi parte también, también sé que hay padres muy responsables que aunque ya llevamos 2 meses, ¿verdad?, con clases presenciales, siguen teniendo esa precaución de darle a su hijo eh, lo necesario como el gel antibacterial, como un cubrebocas de repuesto, ¿no? Como toallitas desinfectantes que aún siguen teniendo ese hábito, ¿no? De querer tener buena salud a sus hijos y darles las herramientas para cuidarse. Ok, tenemos aquí un mensaje, dice, hola, mi nombre es Ivonne, soy docente. Mi pregunta es la siguiente, ¿creen que en la actualidad es importante la filosofía en el aula y por qué? Y a partir de todos estos cambios, implementarían la filosofía, bueno, para que la implementen necesitan ser secretarios de educación ustedes, ¿no? Así es. Pero bueno, ¿lo consideran necesario el comenzar a introducir conocimientos filosóficos en el aula? Que bueno, ya se hace, ¿no? De alguna forma. La nueva escuela mexicana lo establece un tipo de pensamiento y al final de cuentas la filosofía es eso. Pero sí lo consideran importante en el aula. Dependiendo el grado educativo en el que te encuentres, puede tener mayor o menor redundancia, porque obviamente no vas a poner a filosofar a un niño de primer grado de primaria porque su mente realmente está en otras cosas. Puede ser prudente empezarlo a retomar en secundaria, pero vuelvo a lo mismo, puede ser complicado, porque en secundaria no únicamente tenemos cambios físicos, sino que la forma en la que pensamos cambia. Yo lo veo efectivo e incluso el tronco común de este grado educativo lo establece, es a partir de la preparatoria, porque de alguna u otra manera nuestra forma de pensar ya está semidefinida y es válido filosofar. Siempre y cuando, obviamente, entremos en lineamientos claros. Obviamente no vamos a filosofar sobre el por qué las armas existen o el porqué de una guerra, porque sería un tema complicado de tratar, incluso tú, si lo empiezas a filosofar. Así sí, no tienen la misma comprensión como acaba de comentarlo, ¿no? Un alumno, de cierta forma. Sí, no entiendo que nos referíamos al grado de comprensión de una situación de filosofía como asignatura, o al menos yo entiendo que su respuesta tiene que ver con esta situación, aunque creo firmemente que, eh, que la filosofía está en todo. Creo firmemente que sin importar el grado académico, todo conocimiento lleva un toque de filosofía. Aquí yo no sé hacia dónde va la pregunta exactamente de Ivonne, pero desde desde los pocos conocimientos pedagógicos y filosóficos que tengo, creo que el pensar en implementar en la filosofía en la educación va más allá de implementarla como una asignatura, porque a final de cuentas, cada docente le muestra a cada alumno su forma de ver el mundo, y eso es filosofía. O cuestionar, ¿no? Claro, ¿no? De alguna forma. Hace ratito, Job, decías algo importante, ¿no? A lo mejor si yo me siento con un niño de 6 años a decirle el porqué de una guerra, quizá entender las causas específicas de la guerra, políticamente hablando, sea difícil, pero filosóficamente puede dar muy buenos resultados. Bajo el siguiente criterio, ¿qué es lo primero que le dices a un niño de preescolar cuando va a ingresar en su primer año? Y esto es estadístico, ¿eh? El 95% de los papás, cuando un niño va a entrar a preescolar, les decimos, no te vayas a dejar de nadie, en lugar de decirles, no vayas a pelear. O en positivo, ser respetuoso. Exactamente, ¿no? Entonces, vamos, bajo esta situación, todo eso es filosofía. Entonces, yo creo, Ivonne, perdón que sea yo quien te responda, tal vez porque creo que tu pregunta la entendí de una manera distinta.
va por ahí la idea de introducir la filosofía en la vida y en la escuela, ¿por qué no? Va por ese rumbo de decir, vamos a enseñar a los niños a cuestionar las cosas desde temprano y a buscar una positividad. Pero es solo mi opinión, yo solamente soy el conductor de la radio. Y les recuerdo que pueden seguirnos a través de Twitter en @gapdeoro. De hecho, en todas nuestras redes sociales estamos como Gap de Oro, G-A-P de Oro. Y pueden enviarnos sus preguntas al 5621-606277. Y continuamos aquí en Gap de Oro Radio Web. ¿Alguna otra pregunta, Rox, que tengas a la mano? Sí, una pregunta específica. Preguntan algunos padres de familia qué estrategias ellos pueden realizar o ejecutar para mejorar el rendimiento respecto a las tareas o labores o actividades que se les dejan en la escuela. Lo preguntan directamente hacia los profesores. Ustedes como profesores, ¿hay alguna estrategia que le pueden decir, sí, miren, aquí en el salón trabajamos de esta manera, yo veo que los chicos se estimulan de esta otra manera? ¿Pudieran a lo mejor dar algún tip a los papás? Porque hay muchos papás que dicen, es que a mí no me hace caso, o infinidad de situaciones. ¿Hay alguna? Yo sé que no es como receta de cocina, pero si hay algún tip que ustedes utilicen, que se lo puedan compartir a los padres. Pues bueno, creo que lo principal sería el tener un ambiente atractivo para estudiar. Creo que todos nos sentimos más cómodos y el entorno en el que estamos es tranquilo, nuestra atención se va a centrar únicamente en lo que vamos a hacer y eso. Hablando de padres de familia y un método que también se utiliza en la escuela, al menos por mi parte, sería el condicionamiento. No únicamente dando un refuerzo positivo, sino también un refuerzo negativo. ¿A qué voy con esto? Obviamente sé que no todos tenemos la posibilidad y puede que hable desde mi privilegio, pero es tan sencillo como decir, si tú terminas todas tus labores hoy, yo te compro un chocolate. Y obviamente, ¿qué va a hacer el niño? Va a decir, no, yo quiero un chocolate, tengo que hacer todo hoy. Lo que yo llego a aplicar, al menos al momento de dar clase, es que la hora antes del receso siempre es una hora complicada por la euforia que existe. Al menos mis alumnos saben que yo los dejo salir al receso si todos en ese momento están callados, sentados, sus cosas en orden, y es el único requisito que les pido. También me imagino que han notado que hasta por el más mínimo ruido no los voy a dejar salir. Y a eso se refiere un refuerzo negativo, porque a final de cuentas estás poniendo el puño de hierro para que hagan algo. Ay, caray, puño de hierro. Ahí sí no concuerdo contigo, pero síguele. Yo, fíjate que... Ay, perdón. Adelante. Fíjate que ahorita que escuchaba yo eso, recordaba muchas situaciones con relación a nuestra generación, Rox, ¿no? Porque pues, nosotros ya estamos un poquito mayorcitos. Chavorrucos. Pero recuerdo que en algún momento, mientras estábamos estudiando la preparatoria, hablábamos con un maestro de matemáticas y nos decía él que cómo nos habíamos aprendido las tablas. Y recuerdo mucho a un amigo, Giovanni, que le mando un saludote, yo sé que nos está escuchando. Decía, no, maestro, ¿sabe cómo me las aprendí bien fácil? Mi papá me llevaba a la primaria caminando, eran como unos 300, 400 metros de camino, nos hacíamos unos 10, 12 minutos, y mientras íbamos caminando me iba preguntando las tablas, y cada vez que no le atinaba o no me las sabía, me daba un zape. Dice, entonces me las aprendí, pero eso no es el caso curioso. El caso curioso, dice, es que mi hermano menor siempre iba con nosotros. Cuando a él le empezaron a enseñar las tablas, él ya se las sabía. Sí, entonces mi papá nunca tuvo la necesidad de darle un zape. Y de alguna forma dices, caray, no es lo más pedagógico del mundo, pero ¿cómo funciona? O sea, digo, los resultados avalan una situación de condicionamiento con estimulación negativa y con un refuerzo negativo concreto, incluso para quien no lo recibe. Y hoy en día vemos, hasta en TikTok se ve, apenas vi uno, donde hay un niño que no quiere comer
y como que le dan la sopita al peluche y le dan el zape al peluche y después el niño solito empieza a comer, ¿no? O sea, a final de cuentas existe eso y funciona. Podamos estar de acuerdo o no, pero funciona concretamente. Perdón que le robé la palabra, Vic, pero adelante. Ok, bueno, en mi caso no. Sí es cierto que debe de haber una exigencia como parte de los profesores con el alumno, ¿no? Eso es cierto. Pero en mi caso no lo trato de ocupar mucho. Yo ocupo más o trato de por ejemplo, en matemáticas, que sabemos que se les complica mucho las situaciones, yo siempre he metido más juegos, ¿sabes? Juegos que al final los preparan para la vida, ¿no? Muy cierto es que si el niño conoce la suma y la resta, entonces va a saber hacerlo cuando compre un chocolate, ¿no? ¿Qué pasa en mi aula? ¿Qué pasa con mis alumnos? Eso pasa, que trato de hacerles ejemplos diversos que los lleven al análisis de, sale, hoy compraste, les decía yo a ellos, ¿no? Hoy vamos a hacer el Buen Fin, tiene poquito que antier que hice esa actividad, hoy vamos a hacer el Buen Fin de descuentos. Un tema que para ellos y para todos, ¿verdad? Cuando no lo dominamos, nos pone de nervio, ¿no? Pero en mi caso los puse a jugar, los puse a hacer las operaciones, ¿vale? 2 peluches, 2 juguetes de algún compañero, ¿vale? Lo vas a comprar, lleva tu dinero, tú lo vas a pagar. Entonces, en mi caso, eso es lo que yo hago. ¿Qué estrategias podríamos darle a los padres? Pues yo creo que esa parte a mí me ha funcionado. Lo muy rudo no me gusta porque de cierta forma son niños de primaria y empiezan como con el miedo, ¿no? Ahí viene el maestro y les damos el miedo, ¿no? De cierta forma, porque es muy exigente. Pero con los maestros de secundaria, pues al final de cuentas también ya tienen otra capacidad, ¿no? Otro pensar. Entonces, en mi caso es más juego y yo creo que con los papás a lo mejor se podría crear un reto, ¿no? Retos dentro de casa, ¿no? Vale, el día de hoy tienes el reto de sumar, el día de hoy tienes el reto de aprenderte los continentes, el día de hoy tienes el reto, ¿no? Y a través del condicionamiento, como nos lo comenta el compañero Job, entonces también podríamos manejarlo, ¿no? Nada más que de diversa, como más ternura, más dulzura, por así decirlo, ¿no? Y pues a los niños les gusta el juego. Y también a nosotros nos gusta el juego, ¿no? Nosotros sí. también somos juguetones. Y de cierta forma, pues qué mejor, pues cuando tenemos un condicionamiento o sabemos que vamos a lograr o vamos a tener algo que nos gusta a nosotros, ¿no? Lo mismo pasa con los niños. Yo eso es lo que aplico y casi siempre con los papás es lo que les digo. O cuando sí se tiene que manejar multiplicaciones, pues sí, lo digo directo, hay que trabajar en esto y se trabaja. Así es. Gracias. Aquí hay una situación, una pregunta concreta sobre, regresando un poquito al tema de la pandemia y de la educación a distancia, que una persona nos pide que no mencionemos nombres, una pregunta anónima, y nos habla específicamente del hecho de que hay niños que nunca, no se conectan, no van a clases presenciales y de repente se aparecen y tienen calificación. Nos dice aquí que eso por qué pasa, ¿no? Porque pues como padres de familia a veces les da coraje que ellos hacen todo un esfuerzo concreto porque sus hijos o se conecten o vayan a presenciales, comprarles cubrebocas, gel, etcétera, y que de repente hay niños que pues no, ellos han visto que no se presentan ni nada y que todo el mundo ha pasado de año. O sea, ¿hasta qué punto, no? La línea, hasta dónde atraviesa lo que la empatía o la obligación como profesores o la responsabilidad. Creo que va precisamente en el torno del por qué pasa eso, ¿no? O sea, ¿por qué los niños pasan si no van? ¿Por qué los niños pasan si no se conectan? Bueno, en cuestión de cuando estábamos en línea, depende mucho de las autoridades, ¿sabes? Porque nosotros como maestros, pues tratamos de cumplir, ¿no? Tratamos de que tengan la educación, el aprendizaje de los chicos. Y al no tenerlo o al no poder tener esa comunicación con los alumnos,
decíamos por ahí, ¿no? No podíamos poner afuera de su casita del alumno un aviso de entrégame las actividades, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya se manejaba con doble sentido, ¿no? De hostigamiento y la maestra está encima y me está hostigando, ¿no? Y aún así nosotros como maestros, aún pusiéramos el 5, se cambiaba la calificación, ¿no? Por eso le digo, o sea, eso depende mucho de las autoridades, de la indicación que nos dé a nosotros como maestros. Es lógico que también, y muy valorable, perdón, que nosotros como maestros sí lo valoremos, ¿no? Es decir, sabes que el alumno no está cumpliendo con estos aprendizajes, requiere el 5, pero si tu autoridad me lo cambias a 6, entonces adelante, ¿no? No podemos darle el 10, porque al final de cuentas la calificación es un valor numérico, ¿no? Que nos está reflejando de cierta forma el conocimiento que se está llevando el alumno. Pero, pues nosotros como maestros no podemos dar ese 10 cuando el alumno no está teniendo ese aprendizaje. ¿Por qué pasa? Pues por pasar desde las autoridades y las decisiones que nos dan las indicaciones, perdón, la autoridad. Claro, bueno, Job, no sé si quiera decir algo. Creo que es muy cierto lo que nos dice Cintia, y es que, tal como lo comentaba, a pesar de que tú llegases a reprobar al alumno, el sistema automáticamente daba la calificación mínima probatoria. Y esto, a lo que yo he llegado a considerar, es que se realizó para que no existieran reclamos. El decir, oye, pues te sigo entregando trabajos, y a lo mejor esos trabajos no son de 10, pero pues pásame, ¿no? Y por eso existe esa calificación mínima probatoria. Bien lo dice la compañera, no, es cierto que la calificación es un valor numérico para reflejar lo que has aprendido, pero también existen casos en los que el alumno no entregó nada y te tiene una calificación perfecta en un examen, porque cada quien tiene su estilo de aprendizaje, y si se trata de esa manera, pues se pueden realizar las adecuaciones correspondientes. Pero es eso, supongo que realmente el sistema actualmente diseñado para pandemia está hecho para que nadie reprobara, al menos en niveles básicos. Eso te iba a preguntar, como personal. ¿Este sistema que ustedes mencionan solo es para nivel básico o también para los de bachillerato o universidad? Pues sí, porque ahí es preocupante, ¿no? O sea, imagínate el arquitecto, el ingeniero civil que es de pandemia y salen como los memes, ¿no? Los ingenieros civiles de pandemia y el puente se está cayendo, o sea, sí preocupa y es concreto. Al menos de lo que tengo conocimiento, es que al nivel bachillerato sí se puede reprobar a los alumnos, pero realmente el que repruebe en esos niveles es que de plano no asistió a ninguna clase, no entregó nada, ni siquiera hizo examen. Y sí se aplican exámenes extraordinarios. Acá el detalle es que como los exámenes fueron a distancia, existía la posibilidad de pues hacer trampa, de sacarlo de internet. Y eso pues no dudo que fue recurrente, al menos en ese nivel. Ahora que si hablamos del nivel universitario, fue la misma situación. Existía la apertura de poder reprobar al alumno y que presentara su examen extraordinario. Estos exámenes, de lo que sea en el nivel superior, no únicamente se aplicaban en línea, sino que dependiendo de la materia y la complejidad de la misma, podrían llegar a hacerse sedes de 2, 3 alumnos y presentarlas de forma presencial, porque esas materias me parece que eran eslabones de cada licenciatura o ingeniería. Sí, ¿no? Me imagino a lo mejor la licenciatura en los dentistas, ¿no? A lo mejor es que necesitan hacer prácticas, médicos. Sí es importante entender que en educación superior eso no pasa, porque al final de cuentas le estás confiando mucho trabajo profesional a personas que requieren una preparación específica. Entonces, la verdad es que sí me llamó la atención esa cuestión. También, como dices, ¿no? A título personal, saber si en educación superior eso pasaba o no pasaba. Pero bueno, les agradecemos mucho su presencia el día de hoy. Les agradecemos a todos los que nos escuchan y nos han escuchado a lo largo de estos programas que hemos tenido. Seguimos trabajando para ustedes y por ustedes. No sé si quieran decir algo más antes de despedirnos del público. Cintia, Job. Bueno, yo nada más quisiera comentar
que bueno, como docentes a veces también requerimos mucho de tener algunos consejos básicos, ¿no? Para poder manejar lo que fue el estrés de docentes, que fue nuestro tema principal, ¿no? Uno de ellos, yo leía un artículo en la MISEF que decía que el primero hay que tener la práctica del autocuidado. Muy importante para todos, ¿no? Importante para cualquier individuo, sea docente, no sea docente, es importante tener esa práctica de autocuidado, ¿no? Descansar, el cuidar tu alimentación, el tener el equilibrio en el ejercicio físico. Es importante también realizar alguna actividad que retroalimente tu cerebro, como la gimnasia cerebral. Nos mencionaba en UNICEF este artículo de un investigador que se llama Natalio Extremero, y nos decía que el cerebro requiere de cierta forma la relajación, ¿no? Nosotros como humanos siempre estamos muy estresados y requerimos de esa relajación, requerimos de respirar conscientemente, ¿verdad? Que eso pasa mucho, no tenemos esa conciencia en la respiración, meditar, tener algunas aplicaciones. Sabemos que todos podemos contar con un dispositivo y a lo mejor una aplicación de meditación en unos minutos de nuestro día pues podría ayudar. Otra sería, pues como maestros, no sobrecargar esa exposición de noticias de pandemia. ¿Qué pasa? Que a veces como maestros, si bien ya sabemos que estamos en presencial y nos carguemos con más energía de contagios, entonces uno como docente a veces va hasta como con pánico, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos viendo de cierta forma que ya hay contagio, que no hay contagio, que sí, y etcétera. Entonces ese sería otro consejo que nos recomienda UNICEF, tratar de no sobrecargarnos de esa información. Y por último, pues compartir a veces las preocupaciones y ansiedades con otros. En este caso, sabemos que cuando compartimos nos liberamos de cierta forma, ¿no? Y qué mejor, nos decía, que con un grupo profesional, ¿verdad? En este caso, pues Gap de Oro tiene eso, ¿sale? Un grupo profesional que sabemos que nos van a poder escuchar, que nos van a poder entender, y pues los invitamos con todo gusto pues ir a nuestras instalaciones. Liz, ¿hay papás, mamás que requieren tus servicios privados? Sí existe esa cuestión que te dicen, oye, Miss, dale regularización a mi niño. ¿Sí te ha pasado? No me ha pasado, puesto que la verdad yo no manejo como tal la regularización. Pero yo he dado teléfonos, he dado esta apertura de conocer al grupo Gap de Oro, a este centro neuropsicológico, pues para que también tengan esa opción, ¿no? Donde puedan llevar a los chicos que tienen este rezago académico. ¿Okay? Bueno, yo sin en cambio tengo más que agregar que tenemos que tener en cuenta que seguimos viviendo en una situación de pandemia y que como docentes tenemos que dejar de lado el tradicionalismo que nos ha perseguido por muchísimo tiempo y empezar a hacernos, como los programas actuales nos lo piden, más humanistas. Saber que no trabajamos con computadoras, sino como con alumnos, con personas que también sienten y también están conscientes de lo que están pasando. Qué triste. Okay. Qué triste, me dio tristeza eso. Oye, y la misma pregunta que a Liz. ¿A ti te han pedido algún tipo de servicio de regularización o así aparte o no? En nivel secundaria que en el que estás. Al momento sí me ha llegado a pasar que se acerquen ciertos vecinos a decir, oye, ¿puedes darle regularización con mi hijo? Pero realmente es la misma respuesta que mi compañera Cintia. Nos acercamos mejor y brindamos los teléfonos de Gap de Oro porque sabemos que dentro de ese, a pesar de ser un centro de reconfiguración neurobiopsicológica, también contamos con el servicio de centro educativo y que no únicamente podemos brindar regularización dentro de esa institución y que sabemos que vamos a encontrar especialistas que se dediquen y nos brinden esa atención particular que necesitemos.
Así es, y recuerden nuestro número telefónico 5621-606277. Bien lo dicen aquí, tanto nuestra licenciada en Ciencias de la Educación y nuestro licenciado en Pedagogía. En el Centro de Atención Neurobiopsicológica tenemos las células de aprendizaje a través de la coordinación de capacitación profesional. Entonces, cualquier situación que se requiera, con toda confianza, el número es el mismo que tenemos para la interacción en vivo, el 5621-606277. Y pues sin más, les agradecemos mucho su presencia. Job, muchas gracias por venir, por brindarnos tu tiempo. Cintia, lo mismo, gracias por esta charla, por estos minutos. Rox, como siempre, es un placer tenerte aquí. Muchas gracias por gracias por estar, Rox. Gracias, Job. Gracias, Liz. Gracias, Alfonso. Gracias, Radio Escucha. Gracias a una invitada que tenemos por acá en cabina. Gracias por ser y por estar. Nos vemos el próximo viernes. Cuídense mucho, tengan un bonito fin, aliméntense de vibras buenas y nos estamos escuchando muy pronto.